Hola, saludos queridos hermanos, que la paz del Señor pueda estar con ustedes, que la unción del Espíritu Santo pueda guardar sus corazones para el pronto regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta tarde quiero impartir un tema bien importante, es a saber el tema de la oración, porque la oración, la palabra de Dios la presenta como algo de vital importancia para el crecimiento espiritual. O sea, un cristiano que no ora se muere espiritualmente. Porque, según lo define la palabra de Dios, cuando oramos, nos unimos a Dios, nos mantenemos en conexión con el cielo. Por lo tanto, para que comprendamos la importancia, la envergadura que tiene el orar, pues es necesario que nosotros estudiemos de manera detallada lo que la Biblia nos explica acerca de la oración, su uso, su importancia, cómo se debe orar. Comencemos desde el principio. ¿Cómo se comunicaba Dios con el ser humano? ¿Por qué fue necesario que la oración existiera como un medio por el cual el pueblo se acercara a Dios de todo corazón? Uno de los primeros ejemplos que conocemos en la Biblia es el caso de Enoc. La manera como Dios se comunicaba con los hombres antes era cara a cara. Y sabemos por Génesis capítulo 5, versículo 24, el que tiene su Biblia cerca en sus manos, puede acompañarme a buscar estos textos bíblicos. Como dice bien Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, Dios se llevó a Enoc en vida. Y dice la palabra de Dios que Enoc caminaba con Dios. Y eso es sin restar de importancia a saber que Dios se comunicaba cara a cara verbalmente con Adán y Eva. Y ya lo sabemos por el relato de Génesis capítulo 3, donde el Señor, después que ellos pecaron, pues se paseó por el jardín y le dijo, y llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Entonces, otro caso bien importante de cómo Dios hablaba con el ser humano es el caso de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios llama a Abraham y le hace una promesa, lo llama. Miren cómo dice este texto. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le dijo también que haría de él una simiente grande, una simiente incontable. Y el caso de Moisés también es un caso muy importante con respecto a esto de hablar con Dios, de comunicarse con Dios. Pues en Éxodo capítulo 3, versículo 4, Moisés ve una zarza ardiente, se acerca a la zarza y cuando se acerca escucha la voz de Dios que le dice claramente a Moisés, Moisés, quita los calzados de tus pies, porque el suelo donde pisas es santo. Hermanos, yo viendo todo esto de cómo el Señor hablaba con el ser humano en la antigüedad, cuánto quisiera yo que el Señor se acercara a mí y yo escuchara su voz literalmente, haciéndome saber su voluntad, haciéndome saber lo que Él quiere para mi vida, dándome los detalles de cómo yo debo actuar, caminar, decidir y muchas otras cosas. Pero hoy día la cosa es diferente. Ya con el decaimiento que ha tenido la humanidad desde ese entonces hasta la degradación del pecado ha sido tan profunda
que ya Dios no puede comunicarse cara a cara con el hombre, ya Dios no puede descender a la tierra para eh, entablar una comunicación con el hombre. Porque si hace esto, pues el hombre moriría irremisiblemente, porque no está preparado para estar conjuntamente en la presencia de Dios. Ahora sí sabemos que por la fe podemos volver a la presencia de Dios. Por la fe podemos comunicarnos con Dios como si Él estuviera delante de nosotros. La fe ejerce un poder grande en la vida del ser humano. Y eso ya lo veremos con un poco más de detalle en la palabra de Dios. Hay un caso de oración no personal, como el caso de Ana. Ana se sentía humillada por aquella otra compañera de Penina y Ana no podía tener hijos. Así que dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 9, que después de comer, capítulo 1, versículo 9, dice que después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Le hizo una promesa a Dios. Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy, acuérdate de mí. No me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo, no beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se le cortará el cabello. Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Ella oraba de corazón, dice la palabra de Dios. Aunque sus labios se movían, no pronunciaban las palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba borracha. O sea, uno de los casos más importantes de la Biblia en el Antiguo Testamento, aparte que existen muchas otras oraciones, es este caso de Ana. Ana oró de todo corazón. Ana le hizo promesa a Dios. Ana estaba orando confiando en el poder de Dios. Ella no dudaba de que Dios podía darle un hijo. Ana se humilló delante del Señor y puso toda su fe en las palabras que le estaba proponiendo a Dios. O sea, Ana estaba hablando con Dios como si Dios estuviera al lado de ella, como si Dios realmente la estuviera escuchando, porque era así. Dios escucha nuestras oraciones. Así, queridos hermanos, que ¿cuál sería la definición que usted le daría a la oración? No sé si se lo puede pensar, pero prácticamente orar es hablar con Dios naturalmente. Mira cómo lo hacía Daniel. Daniel en el capítulo 6, versículo 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, su pueblo amado, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hermanos queridos, es necesario que nosotros sigamos el ejemplo de esos grandes personajes que al hablar con Dios mantuvieron una conexión con Dios y al final lograron las grandes victorias. Al final pudieron vencer las tentaciones. Al final
por la fe, por el poder del Espíritu Santo, pudieron ser preparados por Dios para morar con Él para siempre y así obtener la vida eterna. Dios te llama a ti a orar y a confiar en Él plenamente. ¿Qué dice Elena G. de White? Bueno, en el camino a Cristo, que fue mi primer libro que yo me leí, creo que tenía 9 o 10 años cuando lo leí, es un libro fascinante. Y dice allí el camino a Cristo, creo que el primer capítulo, o el capítulo que habla de la oración, que es el capítulo 11, perdón, dice, Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de tener vida y energía espirituales, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, en sus misericordias, sus bendiciones. Pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. O sea, nosotros podemos recibir de Dios muchas cosas, podemos ser atraídos hacia Él, podemos ver que Dios nos habla a través de muchas cosas en la naturaleza y en la vida diaria, pero todo esto no es completamente estar en comunión con Él. Dice que para ponernos en comunión con Dios debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. O sea, nosotros debemos conversar con Dios, expresarle nuestros sentimientos. Debemos decirle cada detalle de aquello que estamos afrontando, cada detalle de los pecados que hemos cometido, cada detalle de las luchas que estamos viviendo. Pero ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve realmente? Sirve para, no para que Dios baje a la tierra, sino para que Él subirnos a nosotros a Él, comprender más de su bondad, de su divinidad, y al conocerlo más, esto nos preparará para confiar cada día, cada momento más en Dios y en sus promesas. Dice aquí que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amén. Yo creo que esta es la mejor definición de oración. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿Quiere librarte de las tentaciones? Ora. ¿Tienes ansiedad? Ora. ¿La depresión está cautivando tu vida? Ora. ¿Tienes muchos problemas? Ora. La conexión con el cielo te hará ver a Dios como un Dios grande, poderoso, maravilloso, que tanto así que las cosas de este mundo no te quitarán la paz, porque estás confiando en un Dios que todo lo puede. Estás confiando en un Dios que ha saturado su palabra de cientos de promesas para que nos sostengamos de ella por medio de la fe y las reclamemos a Dios como nuestras, porque Dios es fiel y Dios cumplirá sus promesas. Así, hermanos, que hay algunos textos de la palabra de Dios que nos confirman esto de la oración. Pero miren cómo termina el texto de la porción del espíritu de profecía que le estaba diciendo. Después de que menciona qué es la oración, dice, no es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos a nosotros para recibirle. O sea, la oración nos capacita, nos prepara
para recibir a Dios, para recibir sus promesas y finalmente para que podamos confiar en su palabra y así conocer su santa y divina voluntad para nuestra vida, para nuestro caminar y para todo lo que vayamos a hacer en este mundo, incluyendo las decisiones importantes. Dice Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren por qué es que debemos orar. Primeramente dice que eh, antes que estar afanosos, debemos dirigirle oración a Dios. O sea, si nuestra vida está llena de afán, dice la palabra de Dios, por nada estén afanosos, sino que nuestras peticiones, toda nuestra vida sea conocida delante de Dios en oración y ruego. No porque Dios no sepa lo que está ocurriendo en nuestra vida. Más bien es que cuando le confiamos a Dios nuestra vida, lo que nos está pasando, nuestras ansias, nuestro afán, pues eso nos prepara a nosotros para entender la voluntad de Dios, para entender que Dios tiene el control de todo y de esa manera lo que era afán ya no es afán. Estaremos tranquilos y confiados en la mano de Dios. Como dice así, que después que le confesamos a Dios, después que le presentamos nuestros ruegos, dice el mismo versículo, el Señor guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que la oración es poderosa. La oración del cristiano puede mucho. Hay muchos cristianos que han puesto su confianza en Dios a través de la oración y ruego, y Dios ha respondido, Dios lo ha guardado, Dios le ha respondido y le ha dado grandes victorias. Mateo capítulo 6, versículo 5 nos enseña de qué manera debemos orar. Y esta es la oración modelo. En el versículo 5 comienza diciéndonos, Mateo capítulo 6, versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, dice el versículo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. El Señor primeramente está presentando aquí de qué manera no debemos orar. Orar en público para que las personas sepan que estamos orando con Dios, que sepan que somos consagrados. Eso denigra el cristianismo. El cristiano pleno, el cristiano sincero, ora a Dios para que el Señor que ve en secreto se manifieste en público su gloria a través de la oración. Y dice que no debemos repetir vanas palabrerías. Y esto, le voy a poner un ejemplo. El caso del rezo católico, la persona que reza repite una vez, repite otra vez, repite muchas veces lo mismo.
y al Señor no le gustan las vanas repeticiones. El Señor nos dejó esta oración modelo para que nosotros la sigamos. Y la oración modelo comienza con una pequeña introducción exaltando el nombre de Dios. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. O sea que la primera petición, después de glorificar el nombre de Dios, después de reconocerlo como nuestro Padre querido, es pedirle a Dios, pedirle que haga su voluntad en la tierra, así como lo hace en el cielo. Hermanos queridos, amigo joven que me estás escuchando, ¿quieres tú realmente que Dios haga su voluntad en tu vida? A veces suele pasar que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. No nos mantenemos en conexión con Dios, no queremos orar, no queremos estudiar la Biblia, tenemos a Dios a un lado y aún así queremos que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Dios no podrá hacer su voluntad en tu vida si tú no mantienes una conexión con Dios. Por lo tanto, aquí tienes que decirle, al mantener esa conexión, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. A veces cuando se hace la voluntad de Dios, no entendemos las razones del por qué está pasando esto o aquello. Es incierto. Lo único que podemos hacer es obedecer su palabra, seguir las pisadas del Maestro, estudiar la Biblia y orar sinceramente a Dios. Y al nosotros obedecer a Dios, abandonar las cosas de este mundo y permitir que aunque nos duela en el momento, Dios haga su voluntad en nuestra vida, el resultado va a ser glorioso, porque Dios conoce el fin desde el principio. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que hacerlo con fe. ¿Qué más dice? Danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué bueno, hermanos, que Dios nos dejó la oración modelo. Y dice claramente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos queridos, cuando oramos, debemos usar esta oración modelo. Pero cuando le pedimos al Señor que nos perdone, cuando le pedimos a Dios que nos ame, que obre en nuestra vida, Él va a obrar, sí, pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Él. No podemos ser perdonados por Dios si no nos atrevemos a perdonar a nuestros semejantes, como dice la oración modelo. Así, hermanos, que Dios nos ha dado los medios necesarios para nosotros ser preparados con el poder del Espíritu Santo para morar con Él y tener la vida eterna que Él nos promete. Orar, orar es tomar del agua de la vida del amor de Dios. Orar es acercarse a Dios y abrazarlo. Orar es decir, como decía el apóstol Pablo, Abba, Padre, le decía papito al Señor. Por lo tanto, hermanos, dice la palabra de Dios claramente que todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y dice también, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Hay promesas de más en la palabra de Dios para arrodillarnos con fe. El enemigo no quiere que tú ores. ¿Por qué? El enemigo no quiere que tú ores. Porque el enemigo sabe que al orar tú vas a obtener la victoria. Pero él usa estrategias, él te desanima, él viene a tus oídos y te dice, el Señor no te va a escuchar, tú eres muy malo, tú eres pecador, tú no estás preparado para recibir al Señor y se lo creemos a veces. Amigo, hermano que me escucha, no se lo creas. Dios es un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios que perdona y olvida. Arrodíllate delante de Dios, pídele con oración y dile, Señor, aquí estoy, te encomiendo mi vida es tuya, deposito todo lo que hay en mi corazón, lo deposito en tus brazos de poder para que haya libertad en mi vida. Y si haces eso, hermano, si lo pides en oración creyéndolo, teniendo fe, lo vas a recibir. Así que hay un texto en la palabra de Dios, hay muchos, 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 pero hay un texto de humildad que le declaró el salmista David al Señor y le dijo claramente en el capítulo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de qué, de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, gloria sea al Dios Todopoderoso, hermanos. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En estas palabras del salmista se define la oración verdadera de todo corazón. Hermanos, eleven su clamor a Dios. Esperen en él pacientemente. Como dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y dice también que él estaba en el pozo de la desesperación. Él estaba en el lodo cenagoso sin saber cómo salir, pero el Señor lo escuchó. El Señor se inclinó y oyó su clamor y puso sus pies sobre peña y puso en su boca cántico nuevo y alabó y glorificó el nombre de Dios. Cuando te sientas apenado, cuando te sientas con problemas, cuando te sientas desesperado por alguna situación por la que estés pasando, de temor, de ansiedad, de deudas, entre muchas otras cosas, muchos gigantes que quieren destruir nuestras vidas. Confía en Dios, espera pacientemente en Él, ora, porque eso es la oración. Tener a nuestro Padre Celestial como un amigo, como un compañero, como un amante salvador, confiar en Él y declararle nuestra vida. Porque el peligro acecha y el Señor nos ha mandado a ser sobrios y a velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Por lo tanto, mantengámonos firmes en la oración. Dios pueda bendecirte en este momento, puede estar contigo, pueda darte libertad. Que la pases bien en el nombre de Jehová.